Pero a mí sí me gustaría hacer, respecto del tema que había sido en el tema del vídeo, la posibilidad de desheredar, a mí sí me gustaría hacer una breve referencia, no tanto a los requisitos y las causas, que ya lo hemos visto un poco, pero sí a dos cuestiones que establece el Código Civil que me parecen muy interesantes, que podemos ponerle cara a través, por ejemplo, de Isabel Pantoja. Bueno, cualquier desheredación tiene que hacerse, como hemos dicho, en testamento, solamente por las causas que establece la ley, pero establece el Código Civil. La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a éste del derecho de desheredar y deja sin efecto la desheredación ya hecha. Es decir, que esa reconciliación posterior sí que puede dar lugar a que una disposición que se ha realizado en un testamento quede sin efecto. O sea, no es definitivo, por así decirlo. Mm. Y la segunda, que me parece sumamente interesante y que en cierta manera o a efectos prácticos limita los efectos de esa desheredación, es que establece el artículo 857 del Código Civil: los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a. Es decir, me parece sumamente interesante porque el hecho de desheredar a alguien, según lo que debe desprenderse de este precepto, es que los herederos de ese ocupan ese lugar y preservan o conservan los derechos de ese heredero forzoso. Es decir, que si yo desheredo a mi hijo, Hijo, lo estoy desheredando entre comillas, porque él no va a poder pero sus hijos disponer sí. de esos bienes, pero sus descendientes pueden ocupar ese lugar. Y me parece Esto un es, matiz eso es un importante. tema muy interesante porque la historia de nuestro país hubiese sido otra si realmente se hubiesen hecho las cosas como tuvieron que hacerse. Y ahora nos pasamos a la monarquía, como somos tan completos, es decir, tocamos un palo y tocamos el otro, es tremendo. A ver, cuando hay gente que dice, yo cuando empezaba en el periodismo decía, es que el rey de España tendría que ser Luis Alfonso de Borbón. A ver, no, no, pero al final al abuelo de Luis Alfonso de Borbón, es decir, su padre era don Alfonso de Borbón, ahora recordáis aquel que murió guillotinado en el 89 en las pistas del Colorado, pues el padre de Alfonso de Borbón era don Jaime de Borbón. Ya lo hicieron renunciar a la corona de España por ser sordomudo. Y ellos siempre, los herederos de don Jaime de Borbón, decían que renunciaba a él, pero no sus herederos. Por lo tanto, don Jaime era mayor, el hermano mayor estaba Alfonso, Jaime, dos chicas y don Juan de Borbón. Don Jaime era el primero en la línea, porque el mayor falleció, que Alfonso era hemofílico, pero el segundo era sordomudo. Y lo hicieron renunciar a él y a sus descendientes. No, es que con la ley en la mano, es decir, esto vale no solamente para la parte económica, también vale para la parte heráldica. Entonces ellos siempre dicen, don Alfonso de Borbón decía que el que tenía que haber sido rey de España era él y no su primo Juan Carlos. Razón por la que después casan a don Alfonso de Borbón con Carmen Martínez Bordiú, que la historia es una historia maravillosa, los Borbones con los Francos, es decir, en esa unión. Todavía en aquel momento, en el año 65, no se sabe lo que iba a pasar. Por eso ahí tejieron una red para ver si finalmente era don Alfonso de Borbón, y Franco al final decidió que era mejor la otra vía que la de don Jaime de Borbón. Desde el apunte de corazón, de corazón de otra época. Pues yo no sé si se queda claro lo que es la desheredación por una parte, si después también cómo se favorece a un hijo, se puede perjudicar a un hijo sin ser considerada desheredación. Yo creo que en las próximas semanas vamos a ver muchos casos de desheredación, de van a beneficiar a un hijo, lo van a beneficiar de otra manera, porque la actualidad, tanto el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias como lo de Isabel Pantoja, que se ha contado a través de alguna medio de comunicación lo que ha hecho, aunque bueno, eso lo ha hecho ahora, pero mañana puede cambiar y hacer otra cosa, es decir, y modificar
ese testamento, más que modificar, hacer un nuevo testamento. Yo por mí, más o menos, yo creo que la Sí, idea... yo creo que en conclusión podemos hablar. En vida se pueden transmitir tus bienes A través de la donación. a través de las donaciones. Estas pueden ser colacionables o no colacionables, pueden entrar dentro de la herencia o no. Luego, mortis causa, puedes desheredar por las causas del Código Civil y no dejar nada a tu hijo, pero sí a tus descendientes si siguen aplicando las legítimas. Y luego lo que es más habitual para no tener problemas de desheredación es dejar la legítima estricta, mejorar el resto de tus hijos y atribuir la libre disposición a terceros. Después yo cuando estudié Derecho Civil, que a mí sobre todo el testamentario, el sucesorio me encantó, hubo un profesor que era muy cachondo que decía, mira, la herencia, es decir, no, la familia es aquello que queda cuando se reparte la herencia. Eso es cierto. Es más, también hay una discusión doctrinal sobre el propio hecho de las legítimas. Es decir, se cuestiona si se debe mantener el sistema español de legítimas, es decir, privar a alguien de repartir los bienes como él quiera. La legislación de las legítimas están sentadas en torno al concepto familia. Y yo no creo que tardemos mucho en estos tiempos donde haya una modificación del Código Civil respecto a la herencia. Todavía no se ha entrado porque es un tema ciertamente complicado, pero es un resquicio de la familia o de mantenimiento de la familia, de mantenimiento de los bienes dentro de la familia, que ya hay opiniones al respecto de que hay que derogar las legítimas y que cada uno cuando fallezca puede dejarle los bienes a quien quiera. Hay una cosa para que después, porque después pueden entrar alguien de, por ejemplo, de Aragón, de Galicia o de Cataluña, y dice, pero es que no coincide. Vamos a ver, Es cierto. nosotros siempre hablamos con el Código Civil en la mano. El Código Civil en la mano es el que impera en la mayor parte de las comunidades autónomas de nuestro país, pero los derechos forales son derechos especiales que afectan al derecho civil. Por ejemplo, Galicia, en el derecho sucesorio, tiene unas modificaciones a todo lo que nosotros hemos contado. Es decir, allí, por ejemplo, no son 3/3, son 4. Cataluña tiene también otra serie de peculiaridades en su derecho foral. Es decir, que es un derecho específico para el matrimonio, para las herencias. Por ejemplo, con el Código Civil en la mano, cuando uno se casa si no hace nada más, se casa en régimen de gananciales. En Cataluña, si no haces nada más, te casas en régimen de separación de bienes. Cuando se habla de capitulaciones, las capitulaciones es lo que modifica el régimen imperante. Es decir, por lo tanto, decir que sí, es decir, que en determinadas comunidades no coincide lo que estamos diciendo, pero nosotros, es decir, no es porque seamos del Código Civil, es que nos tenemos que dirigir a la mayor parte y con lo que trabajamos, entre otras cosas, porque estamos en Madrid, es con el Código Civil.